14 y 15 de mayo de 2015. Jornadas de los Pueblos Libres. Un espacio para celebrar el bicentenario de la independencia de los pueblos libres y homenajear al héroe nacional Andrés Guacurarí Artigas. Facultad de Humanidades, Posadas. 4 paneles temáticos con 16 disertantes de Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires, Paraguay y Uruguay, con la presencia de Hernán Brienza, Gabriel Di Meglio, Ana Ribeiro, Alfredo Puenitz, Pacho O'Donnell, Pablo Camogli y el cierre a cargo de Ricardo Forster. Jornadas de los Pueblos Libres. Organizan Ministerio de Coordinación General de Gabinete de la Provincia de Misiones, Ministerio de Cultura de la Nación y Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Misiones. Bueno, buenos días a todas y a todos. Les pedimos disculpas por la demora, estábamos con algunos problemitas técnicos, pero bueno, ya estamos aquí para la continuación de estas jornadas de los pueblos libres que organizamos en forma conjunta con el Ministerio de Coordinación General de Gabinete, el Ministerio de Cultura de la Nación y la Facultad de Humanidades y la Universidad Nacional de Misiones. Así que les damos una vez más la bienvenida a este panel número 3, el federalismo artiguista y el Congreso de los Pueblos Libres, que es un panel realmente de lujo con 3 grandes historiadores y conocedores de la temática del artiguismo y los pueblos libres. Antes de presentarlos a cada uno y de darles la palabra, yo quiero dedicar este panel especialmente a Carlos Maggi, que es un escritor, dramaturgo, historiador uruguayo, que falleció en estas horas, así que le queremos dedicar a él. Ha sido un gran maestro para Ana Ribeiro también. Ella está haciendo un gran esfuerzo emocional para estar presente en este panel, así que yo le agradezco mucho a Ana la presencia realmente, porque imagino que debe ser medio complicado. Así que vamos a dedicarle, como le dedicamos las jornadas a Machón, le dedicamos este panel específico a Carlos Maggi. Bueno, buenos días compañeros y compañeras, muchas gracias. Muchas gracias a la Jefatura de Gabinete, a Pablo Camogli especialmente, por la invitación. Efectivamente, yo soy psicoanalista y me dedico a algo que llamo psicología de la historia, así que mi punto de vista va a ser desde ese lugar. Sobre todo porque este es un encuentro que excede, digamos, la cuestión historiográfica o la cuestión de la metodología de la historia, ¿no? Ayer tuvimos un par de encuentros, debates en relación, digamos, al tema de la historia. Mi preocupación, básicamente, pasa justamente por pensar la historia desde la subjetividad. Entonces, fíjense una cosa, un detalle pero interesante, ¿no? Cuando uno le pregunta a alguien, a un chico, qué es ser argentino, naturalmente, digamos, responde con alguna suerte de relato. Ese relato, digamos, de la misma manera que cuando alguien le pregunta a un chico quién sos, ¿no? Responde con un relato. Ese relato va a ser de alguna manera la conjunción de lo que él pueda tener, digamos, subrayado, significado de su propia historia infantil, más el relato de los padres, más otros relatos de la familia. Cuando uno responde a la pregunta qué es ser argentino, qué es ser entrerriano, qué es ser misionero, de alguna manera también ofrece un relato que, por cierto, digamos, está muy atravesado por digamos, educación, por la educación normativa, por la escuela, es decir, a veces cuesta, ¿no? De la misma manera que, podríamos discutir rápidamente, digo, cuándo nació la Argentina, si nació en 1810, 1816, después de la batalla de Pavón, todas discusiones que tienen que ver con una pregunta que es una pregunta por la identidad. Entonces, hay, digamos, dos cuestiones que son muy importantes y muy interesantes de revisar. La que tiene que ver estrictamente con la formación académica de la historia en términos de cómo un investigador ingresa a la historia a partir de su deseo de querer saber sobre el pasado, etcétera, etcétera. Y la otra cuestión en donde, como cuando éramos gurises chicos, alguien podría decir, sí, a mí me gusta la historia, no, a mí me gustan las matemáticas, no, a mí me gusta esto, aquello. A ver, la historia, digamos, formalmente, está asociada indisolublemente a la cuestión identitaria. Por lo tanto, el relato que yo ofrezco, poquitito, chiquitito, porque sé poquito o mucho respecto de qué es ser argentino, va a ser un relato, digamos, que está atravesado por un conocimiento histórico. Y en tanto conocimiento es un relato que alguien en algún momento escribió. Es decir, forma parte de eso que
mal llamado, porque en realidad no, el término me parece que es muy discutible, historia oficial, ¿no? Porque bueno, la historia oficial en realidad se ha construido y reconstruido tanto, pero de alguna manera sí es como ese discurso común en donde si alguien se pusiera a hablar rápidamente sobre la batalla de San Lorenzo, los tres poquitas cosas que puedan decir en realidad serían común, o el Paso de los Andes, o el 25 de mayo, o lo que fuere. Es decir, nosotros en tanto sujetos, somos sujetos históricos y por lo tanto sujetos que tienen una identidad atada a la historia, memoria, historia e identidad van juntos, más allá, insisto, de la cuestión académica de la historia del investigador histórico. Entonces, cuando nosotros hacemos un encuentro como el de hoy, que vamos a hablar de la Liga de los Pueblos Libres, podemos hacer una discusión academicista, finita, respecto de algún documento o no, de algún monumento o no, pero en realidad me parece que la historia que nos interesa, la historia que nos atraviesa, la que sabemos y la que no sabemos, y que no es gratuita, porque saber o no saber respecto de esta historia, si la historia está absolutamente asociada a la identidad, va a entrar directamente, digamos, en nuestra subjetividad en términos identitarios. Bien, uno tiene la presunción, de alguna manera, de que es el pasado el que termina fundando la memoria, pero en realidad al revés, es la memoria la que funda el pasado. Si el pasado, como ya decía San Agustín, el pasado no existe porque ya fue, el futuro no existe porque todavía no es, y el presente es este instante que ha dejado de ser, o sea, el tiempo no existe. Existe, digamos, una inflexión en el presente que elige, como cuando yo como sujeto, de alguna manera elijo las imágenes, los recuerdos, las vivencias que quiero poner en palabras para cuando alguien me pregunte quién soy. Me pregunta y yo tomo, digamos, de mi propia historia determinados elementos y ofrezco esos elementos para el otro. Con la historia colectiva, con la memoria colectiva y la historia colectiva pasa exactamente lo mismo. Es decir, de alguna manera alguien ha elegido cuáles son los momentos fundantes. Mitre, por ejemplo, decidió cuál era el panteón patrio, ¿no? Quiénes eran los principales exponentes, ¿no? Porque vieron que los pueblos primero viven su historia y después las cuentan, y cuando las cuentan, la organizan, nos organizan un relato. Ahora, lo valioso de encuentros como esto, de lo mucho que venimos haciendo nosotros, tiene que ver con que justamente como el pasado no existe en tanto tiempo, existe en tanto documento, existe en tanto monumento, por lo tanto se ofrece como un objeto a ser interpretado, con lo cual, digamos, la construcción histórica que vamos a hacer, más allá de los elementos objetivos del documento, del monumento, va a ser siempre una interpretación. Entonces, el modo de elegir las interpretaciones que se tienen, digamos, en función de la historia, siempre van a estar atravesadas por las necesidades del presente. Es decir, el historiador elige de alguna manera qué temas estudiar o qué momentos del tiempo denominado pasado va a elegir. Hace mucho tiempo, Andresito no era, digamos, conocido, Artigas era conocido en el marco, digamos, de la banda oriental y también con un sesgo particular, ¿no? Y estaba sujeto, digamos, como una historia también oficial. Y hoy, digamos, que estamos en una América Latina con mucha necesidad de volver a la trama original, es decir, a la trama de una América única, así como lo pensó Bolívar, como lo pensó San Martín y sobre todo como la pensó Artigas. Entonces ahora Artigas puede ser escuchado mejor que como podría haber sido escuchado hace 50 años atrás. No es que cambió la historia, cambiaron los intereses de los sujetos del presente y por lo tanto cambia el punto de vista con el que vamos a mirar el pasado. Hoy Artigas nos interesa porque nuestras preocupaciones del presente están muy asociadas a sus sueños y a sus proyectos. Y hace 50 años atrás o hace 30 tal vez no tanto. ¿Bien? Entonces, dicho esto, digamos, como para poner, digamos, no voy a entrar ahí, yo he realizado un planteo, digamos, pienso la historia como historia de la subjetividad, entonces yo trabajo con tres interpretaciones: la interpretación vivencial o imaginaria, la interpretación simbólica o ideológica y la interpretación histórica. No voy a desarrollar eso, pero voy a usar eso como insumo para ahora ingresar, sí, dicho estas preliminares, ingresar, digamos, a la cuestión por ahí que más nos atañe. Y que tiene que ver, digamos, como desde la lectura por ahí de las subjetividades, uno puede pensar esa historia, porque, paréntesis rápido, la subjetividad se va a definir justamente como esa serie de significados que le otorgan sentido a un sujeto o a un colectivo como sujeto. Por lo tanto, digamos, son variantes y son distintas y son antagónicas en un montón de casos. En este caso, digamos, para plantear cómo leo yo el surgimiento de la revolución artiguista en función, digamos, del concepto más general o más universal de
como se conocen las revoluciones en América Latina, en Sudamérica y sobre todo la revolución en el Río de la Plata. Yo naturalmente opongo la revolución artiguista a la revolución, digamos, en todo caso porteño del Río de la Plata formalmente. Yo planteo que son dos revoluciones y justamente mi tesis de trabajo a plantear eso es que en realidad hay dos revoluciones porque en realidad hay dos subjetividades en juego y no una sola, digamos, ¿no? Entonces, fíjense para pensar rápidamente esto. A partir del ingreso, ¿no? Ustedes habrán alguna vez estudiado la historia, el periodo que se conoció como de los adelantados, después el periodo que se conoció como los gobernadores y después el periodo de los virreyes, ¿no? Que es, volviendo a estas discusiones de donde uno pone el acento de la reunión de ayer, uno podría decir, bueno, sí, el periodo del saqueo, el periodo de la explotación y el periodo de la administración. Bueno, frente a esa lógica, ¿cuál fue el objeto, digamos, del conquistador respecto de América? Bueno, vino, digamos, en principio a sacar todo lo que estaba arriba. Cuando lo que estaba arriba se acabó, necesitó explotar y como la mano de obra no alcanzaba, trajo negros y finalmente, digamos, cuando prácticamente todo eso se había organizado, la tierra empezó a adquirir algún valor y empezó la administración formal y empezó el virreinato de manera formal como distribución de tierras realengas en ese sentido. Pero eso significa que la construcción de 500 años, hasta que lleguemos al periodo de 1800, la revolución, esa construcción de 500 años, era una construcción en donde sobre un geoespacio que era infinitamente grande en la lógica de la Europa moderna, lo que en realidad había asentado en nuestra América, y lo digo puntualmente en nuestros ríos, imagínense Asunción en 1541, Santos en 1545, Corrientes en 1588, 1571 Santa Fe, Buenos Aires en 1580, Montevideo en 1724. Ese era el mundo occidental que había presente en América. Y tierra adentro, en principio, digamos, pequeñas partidas. Es decir, que el modo en que se organizó América, la lógica con la que se organizó, fue justamente con la lógica, digamos, del Imperio Español y del Imperio Portugués. Y el sujeto que estaba sentado comiéndose, digamos, una gallina en puchero, digamos, en la ciudad de Santa Fe, digamos, pensaba como un español de Cádiz, digo. O sea, su subjetividad, su modo de organizar al Dios a quien le rezaba, y por lo tanto toda su lógica de organización cultural, es decir, que el negro podía ser esclavo, que el indio podía estar, digamos, metido, digamos, en una encomienda o haciendo el trabajo. Y es más, si ese negro que acercaba, digamos, la leche se le caía y derramaba, era hasta lógico y esperable que se lo hiciera azotar, y hasta el mismo negro ya formateado en esa subjetividad aceptara esa lógica que le imponía la subjetividad en la que estaban inmersos. Ahora, fíjense que lo que sucede, ¿no? Cómo se mira desde esas ciudades, aldeas fortificadas hacia la tierra adentro, que por supuesto se la habían repartido, ¿no? Porque cuando Hernandaria, por ejemplo, en Entre Ríos, cuando Hernandaria dice, mirando el río Paraná al frente y el río Uruguay a la espalda, esto se dividía entre los Vera Mujica, ¿no? Entre los Larramendi, toda la provincia dividida. Con lo cual, un indio que hasta el día de ayer sacaba una guayaba y se la comía, al otro día estaba robando. ¿Se entiende lo que digo? En la lógica de la subjetividad que organizaba ese mundo que se estaba instalando en nuestra América. Pero a consecuencia, y en parte y en parte no, pero a consecuencia de esa inserción de una subjetividad totalmente distinta a las subjetividades que circulaban, ¿no? a los pueblos originarios que tenían su modo de organización, su lógica organizacional, hay, digamos, un montón de elementos que empiezan a romperse y de alguna manera a sincretizarse, diríamos, hay un sincretismo subjetivo, un proceso de sincretismo subjetivo que va a partir básicamente del 1600 en adelante, sobre todo en lo que ahora podríamos definir, voy rápido por el tiempo, ¿no? Lo que nosotros podríamos definir ese gran rectángulo, y el rectángulo lo planteaba yo en estos términos, Santos, Asunción, ¿no? Y el río Uruguay vertebrador de las dos grandes bandas. Entonces, en ese periodo, ¿por qué? ¿Por qué ese periodo va a ser tan particular? Porque a partir justamente de 1598, cuando ingresa el ganado, empieza el ganado a bajar naturalmente, y a volverse cimarrón. Hay sembradío de ganado en determinados lugares del interior de ese gran rectángulo, pero en realidad esa cantidad, digamos, de animales empieza a ingresar a ese gran corral que se va a convertir la banda oriental y occidental del río Uruguay, ¿no? Y con lo cual, digamos, va a empezar a cambiar la lógica política y económica de los pueblos que antes se dedicaban a la pesca o a la caza, ¿no? Los pueblos originarios, básicamente charrúas y guaraníes, que ahora se van a dedicar a las vaquerías.
a esa experiencia, digamos, por eso hay todo un proceso de si, si los charrúas se guaranizan o si los guaraníes se charruarizan, digamos, ¿no? En este proceso en donde empieza a haber, digamos, un seguimiento de vaquería detrás del ganado. A ese mundo de charrúa, cuando digo charrúa digo minuane, guenoa, todo para no, charrúa en sentido pámpido, digamos, ¿no? Y el mundo guaraní, bueno, algo los chanás también, que formaban parte de ese gran rectángulo, ingresa al mundo negro, el mundo afro, que escapa de las ciudades puertos, aldeas fortificadas, ¿no? Del sur de Brasil, básicamente, y de la ciudad de Montevideo, la ciudad de Santa Fe, la ciudad de... ¿Y a dónde va, digamos? Ingresa a ese mundo, digamos, de vaquería, con lo cual ese proceso de sincretización se empieza a ser cada vez más fluido, es decir, ayer se hablaba de Blasito Basualdo, digamos, un grande si los hay, uno de los tipos que más lloró Artigas en algún punto. Bueno, de Blasito no se sabe si era guaraní, si era negro con charrúa, o sea, en realidad hay distintas posiciones, pero que eso eran, ¿no? O, paréntesis rápido, cuando se habló de Delfina como tal vez como una excepción, no, las mujeres eran como Delfina. Delfina tuvo la suerte de que le cantaran un romancero, digamos, pero en realidad las mujeres de lo que vamos a llamar la gauchería eran así, eran lanceras. ¿Por qué? Porque justamente en ese sincretismo en el que se fue dando el negro, el afro, digamos, porque también el afro a su vez tenía, ¿no? Pertenecía a distintas naciones, no es lo mismo un yoruba que digamos, que un bengala, digamos, son absolutamente diferentes, pero bueno, se fueron sincretizando en un universo nuevo, a lo que yo denomino, en una subjetividad nueva, con un planteo de significado. Cuando digo planteo de significado, es decir, con un modo de resolver la vida personal, en tanto sujeto, y colectiva, con un modo absolutamente particular y distinto a cómo se resolvía o cómo se venía resolviendo, digamos, en las ciudades aldeas fortificadas. Es decir, acá estamos frente a la construcción de un nuevo sujeto en términos colectivos, con una subjetividad que responde y que lo podemos después ver claramente en las instrucciones. Digo, ¿no? En donde, por tomar un puntito nada más, cuando dice libertad religiosa, dice Artigas. Y sí, como la libertad religiosa, si los charrúas le rezaban a Ñeján Majur, los guaraníes a Tupá, los afros a los orillá, digo, los blancos a Dios, o lo que, digo, había que lograr juntar justamente toda esa experiencia que se iba amasando, que se iba sincretizando y que iba proponiendo, digamos, un nuevo proyecto, a mi entender, subjetivo y político distinto, que es el proyecto de la gauchería, que ingresa, digamos, ¿no? a ser antagónico de alguna manera al proyecto de la ciudad aldea fortificada. No, pero quería compartir esto con ustedes, cómo estamos frente a dos proyectos subjetivos que naturalmente se van a volver dos proyectos políticos distintos. El proyecto de la gauchería es un proyecto, yo lo sitúo, no quiero entrar en el tema de las interpretaciones, pero yo sitúo, digamos, hay tres momentos interpretativos importantes. El primero que tiene que ver, digamos, cuando, bueno, a ver, Artigas ingresa a ese mundo de la gauchería. Artigas es un patricio montevideano que es creado por los negros, digamos, porque, bueno, ¿no? Es decir, justamente quienes lo educan en el sentido de lo cotidiano, después vive con los guaraníes, después se va a vivir con los charrúas, es decir, es la expresión más clara de esos mundos. Conoce el mundo aristocrático o patricio, conoce el mundo guaraní, conoce el mundo negro, ¿no? Esos mundos que son el mundo de la gauchería, es decir, que son Artigas es de alguna manera la expresión más pura de ese sincretismo. Y él ingresa de vaquería y de gauchería. Entonces, podemos discutirlo en las preguntas si tienen ganas y les interesa, pero en realidad hay un proceso muy, muy importante que es que esos pueblos que viven de vaquería, que son familias que van detrás del ganado, porque hay todo ese mito falso del gaucho, que no es el gaucho entrerriano, no es el gaucho misionero, no es el gaucho uruguayo, que por ahí es en todo caso el gaucho de la huella de Alsina, que es más solitario y que estaba en el intercambio de ganado. El gaucho digamos, de este rectángulo del que hablábamos, es un gaucho que vive en familia, ¿no? Y padres e hijos van detrás del ganado, digamos, cuereando, paréntesis de nuevo, o sea, contrabandeando ¿para quién? Para las leyes de las ciudades aldeas fortificadas. El indio no entiende que está contrabandeando, es decir, que está cuereando y que está con esos cueros, digamos, consiguiendo, digamos, dinero o trueque, lo que fuere para su familia, ¿no? Es decir, para la mirada para el que mira ese mundo dice, bueno, eso es un delito, pero para el que vive, digamos, para el gaucho que concibe
la tierra con un sentido social y que no le pertenece a nadie, que en todo caso le pertenece a todos, es como si yo dijera, al ser otra subjetividad, es otra legislación también la que expresan sus intereses cotidianos. Bueno, Artigas, para apretar esto, digo, Artigas es la expresión de esa gauchería. Y en tanto la expresión de la gauchería, hay tres momentos ahí rápidamente a los que quiero arribar y con esto creo que ya estoy con el tiempo. El primer tiempo es cuando hay un decreto de Feliú, si no me equivoco, 1797, que en realidad plantea el ingreso de fuerzas policiales a pedido de los hacendados de las afueras de Montevideo para que ese territorio puntualmente de la banda y parte del territorio de la banda occidental del río Uruguay, de lo que va sobre todo el dominio del río Gualeguay al río Uruguay, es la zona que está mucho más afectada a la banda oriental, y esto va a tener consecuencias políticas, no voy a entrar en esto ahora, pero digo, ese territorio se lo manda de alguna manera dividir, aunque no se podía dividir porque no existía el alambrado, pero sí la creación de estanzuelas, digamos, entre comillas, para garantizar la frontera con Portugal, con Brasil. Pero frente a este hecho hay algo muy simple, que por eso esto es una interpretación, ¿no? La primera interpretación vivencial, hay algo muy simple que sucede ahí. Si esto pasa, la gauchería se terminó. O sea, no hay más gauchería, no hay más nomadismo, no hay más familias nómades detrás, si se divide el territorio, con lo cual ahí hay una estrategia muy puntual de la gauchería que es, bueno, si ellos van a venir por nosotros, vamos nosotros a disfrazarnos de ellos, que es lo que hace Artigas al ingresar al cuerpo de Blandengue. ¿Y a quién lleva el cuerpo de Blandengue para hacer ese trabajo de policía? A toda la gente de la gauchería, o sea, ahí Andresito adquiere su apellido de Artigas, porque como era indio, para ingresar, digamos, a la policía, a la gendarmería, al ejército, necesitaba un apellido. La teoría de que Artigas, si bien Andrés siempre lo sintió Artigas como su padre, la última carta de Andrés es bellísima respecto de eso, ¿no? Cuando hace mención a quien fuera mi padre, a quien le debo mi educación, pero en realidad, digamos, puntualmente es una cuestión estratégica, necesita tener un apellido para poder vestir un uniforme, y ahí ingresa como sargento. Lo cierto es que ahí hay un primer movimiento rápido, que es, para defender un modo de vida, digamos, hay que de alguna manera infiltrarse en la lógica, digamos, de ese proyecto español en ese momento de garantizar el territorio, y de hecho, bueno, son miles las anécdotas de que Artigas ingresa a ese y jamás, digamos, caza un indio, jamás divide, o sea, sucede finalmente. Hace sí algunos replanteos, como los que hace con Félix de Azara, pero bueno, son... Segundo momento importante, digo, ¿no? Es el que tiene que ver cuando, más allá de las invasiones inglesas, que no voy a entrar, con lo que tiene que ver con el planteo de la Revolución de Mayo, en donde el planteo de la Revolución de Mayo, entre muchas otras cosas, tampoco podemos discutir 10 días, pero el planteo de la Revolución de Mayo, entre otras cosas, está muy asociada a la subjetividad porteña de adquirir de alguna manera el estatus o el estatuto que tiene un español de primera. Es decir, por eso, digamos, en esta discusión de ayer, ¿se acuerdan cuando Belgrano escribe la Constitución de 1815 para plantear, digamos, a los Borbones? Él plantea, digamos, justamente la división de, ¿no?, marqueses para el Poder Judicial, diputados que sean condes, etcétera, etcétera. Organiza nuestra América a la española, con la lógica, digamos, de la española, pero que a su vez sea un recupero, porque hay ahí una discusión porque, digamos, los españoles que vivían acá, vivían como cualquier español, pero de segunda, ¿no? Por lo tanto, cuando Napoleón invade España, digamos, Pepe Botella, digamos, el hermano Napoleón, le ofrece ser ciudadanos de primera a los españoles de acá. La Junta le ofrece ser ciudadanos de primera. O sea, lo que le ofrecen es que sean, digamos, ahora, ¿qué pasa? Si eran ciudadanos de primera y votaban, iba a haber más diputados de América que de España, y por lo tanto le iban a cambiar la regla de juego a la península. Eso nunca sucedió, y cuando quiso que sucediera ya era tarde. Esta cuestión de la retroversión de la soberanía. Lo cierto, insisto, digo que el mundo español que se estaba organizando, o el mundo criollo que se estaba organizando en nuestras aldeas fortificadas, estaba pensando la organización social, política y económica del Río de la Plata con la lógica, con la cabeza, con la subjetividad, con el modo de organizar la vida cotidiana que tenía, digamos, cualquier occidental. El modo en el que se estaba organizando, digamos, se organizaba la vida en el interior de la gauchería, tenía otra lógica, y en realidad lo que ellos veían peligrar era ese modo de vida. Porque a los pueblos nómades que vivían de gauchería no le iban a ofrecer la libertad, sí la tenían. Digamos, ¿qué libertad le iban a ofrecer? Al contrario, el problema es que la podían perder. La libertad no la tenían cuando vivían en las ciudades, los negros que se escapaban, digamos, o los indios que eran encomendados. Ahí no tenían libertad. Libertad tenían cuando vivían de gauchería.
Con lo cual, la oportunidad política, digamos, para la negociación que tiene la gran parte de las ciudades aldeas fortificadas es negociar reyes, negociar o regular, digamos, en función de la lógica y las posibilidades que tienen ahora, en este segundo momento, la gauchería, es justamente tener un proyecto propio. Y de tener un proyecto propio es ser independiente. Por eso Artigas va a plantear un proyecto federal, va a plantear un proyecto de soberanía popular, va a plantear cosas totalmente distintas que es inimaginable cuando las instrucciones que los porteños aceptaran lo que Artigas propusiera. O sea, pero claro, porque Artigas lo proponía preservando una lógica y un mundo al que pertenecía la tierra adentro, que no tenía nada que ver, en intereses, en nada tenía nada que ver con lo que proponía, digamos, lo que se proponía de las aldeas fortificadas. Con lo cual, digo, hay dos proyectos y dos revoluciones en juego. Está la revolución de la gauchería, que ve la posibilidad en el mundo de las revoluciones de garantizar jurídica y políticamente un Estado independiente en este concepto de Liga de los Pueblos Libres, y está la posibilidad, digamos, de lo que después fue efectivamente, digamos, un proyecto unitario de pensar, digamos, ¿no?, un gobierno centralizado, ¿no?, monárquico, ¿no?, todas estas discusiones que comparto, además de ayer, no se puede por ahí poner, digamos, el acento entre blanco y negro, porque la historia no es blanca y negra porque los hombres no somos blanco y negro. El héroe cohabita dentro de nosotros con el traidor, ¿no? O sea, si uno abre el juego de los sujetos históricos, se encuentra con esto. Si uno abre los colectivos históricos, se encuentra con esto. Por supuesto, no hay ni buenos ni malos si uno lo quiere poner en el sentido moral. Sí me parece que está bueno pensar de nuevo, insisto, que hay dos proyectos en juego, pero dos proyectos porque hay dos subjetividades en juego. Obviamente, se conforma la Liga con este sustrato subjetivo, a mi entender, y en el juego de los intereses políticos, la Liga pierde, y por lo tanto ese proyecto pierde. O se pierde entre comillas, porque en realidad, digamos, en la matriz, para reingresar a lo que veníamos planteando, en la matriz de lo que nosotros llamamos la identidad, eso está. Por eso la necesidad de volver a repensarlo hoy. No como una necesidad en el sentido de la dialectización, es decir, de dialectizarlo en el sentido de oponerlo, no. Ahora hay que cambiar la historia, porque la historia que nos contaron, no, hay que hacer dialogar la historia, porque en todo caso sí hubo una intención clara, de hecho en Mitre, en López, escrita, documentada, de destruir, digamos, esta lógica, destruir el artiguismo, destruir lo que fue Artigas, o sea, no es un invento, o sea, había un proyecto ideológico para que primara, de alguna manera, digamos, una posición respecto a la otra. Insisto, el recupero de esto que significó la Liga de los Pueblos Libres era la propuesta, no, digamos, de un porteño de Montevideo que había leído a Paine y las constituciones norteamericanas, que además las leyó y que además usó de ahí, sino justamente la expresión, a mi entender, ¿no?, la expresión de toda esa vivencia de 200, 300 años. O sea, Artigas no es un iluminado, Artigas es la consecuencia, digamos, de un proceso subjetivo que tiene años, en el cual él se suma y en el cual él termina siendo de alguna manera el garante de ese proceso. Ayer se dijo, por ejemplo, que Artigas no había ingresado más tarde a la revolución. Yo no lo comparto. O sea, la revolución había empezado mucho antes. Es decir, la experiencia, porque también se citó ayer, la experiencia de lo que fue el éxodo, con esto voy cerrando, ya, quédense tranquilos. Sí, ya te puedes cachetazo, ¿no? La experiencia que fue el éxodo, ¿no?, muchos historiadores dicen como que ahí nace, digamos, ¿no?, un pueblo. No, justamente si había un pueblo absolutamente legitimado, garantizado, con una experiencia y una vivencia democrática riquísima de años, por eso hizo ese éxodo. Es decir, es al revés, es la consecuencia. Solo un pueblo maduro con una concepción de la soberanía de manera temporal, no espacial, sino no atada al territorio. ¿Eso de dónde sale? Eso sale del nomadismo. ¿Por qué deciden dejar todo para no perder su identidad soberana, no su identidad territorial? Porque son pueblos nómades, son familias que hace 200, 300 años van caminando detrás del ganado. Esa experiencia, digamos, es, para mi gusto, digamos, una experiencia novedosísima cuando nosotros queremos pensar América Latina. ¿Por qué? Porque es nuestra, es decir, es el producto de un sincretismo que se dio justamente en la experiencia de los pueblos que, al cambiar la lógica de vida, tuvieron que ir asumiendo nuevas experiencias. Y no es una experiencia importada, para decirlo hoy,
me parece que el recupero, para cerrar con esto, ¿no? Estamos hablando de los pueblos libres, el recupero de la experiencia de los pueblos libres es el recupero de esa capacidad de sincretismo identitario que nos permita a nosotros una propuesta novedosa para América. No es solamente recuperar Artigas para nuestra identidad, que más que merecido se lo tiene por las miles de veces que fue traicionado, sino recuperarlo para nuestra experiencia del presente, de cómo pensamos una América distinta, pero a su vez una América genuina, ¿no? Como el proyecto Artiguita, si hay algo que tiene entre sus miles de virtudes, es ser genuino, es original, es un planteo original para la experiencia y sobre todo, ¿no? Nosotros debemos repensar la historia, pero para repensar nuestro presente con una capacidad creativa en donde nos podamos pensar como americanos, no de manera improvisada, pero tampoco copiando. Me parece que Artigas hoy tiene un estatuto y un peso que no tuvo en otro momento porque justamente fue el primero que expresó esto y es lo que necesitamos hoy, digamos, los que queremos la patria grande, de repensar nuestra realidad. Artigas tiene una vigencia única. Muchas gracias. 14 y 15 de mayo de 2015. Jornadas de los Pueblos Libres.